pues ya empiezan a salir los músicos de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Redentor La Coma para ofrecer este concierto aquí en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cabañal. Aquí está el público asistente, entre ellos tenemos al amigo Tony Cascales del CIO. Estamos a la espera de que comience este concierto de cornetas y tambores de la banda Nuestra Señora del Redentor La Coma. Siempre con la Semana Santa Manía, las tradiciones valencianas y, como no, con la música cofrade. Así que en el Cabañal, aquí estamos. Digo. Sí. Hola, buenas noches. Ya Vicente Rivas toma la palabra. La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Redentor La Coma fue fundada en el año 1989 por don Miguel Lara Vega, en el barrio de La Coma, Paterna. En la actualidad está presidida por su hijo Miguel Ángel Lara Soler, que a su vez es el director musical de la banda, y su sobrino Rubén Lara Mora, que ostenta el cargo de la subdirección musical. La banda ha ido evolucionando a lo largo de estos 30 años, pasando por una diversidad del género musical, comenzando con solo cornetas, tambores y timbales, y variando sus estilos musicales. Con el paso de los años ha ido evolucionando profesionalmente, introduciendo diferentes instrumentos, como las gaitas, que fueron eliminadas por el cambio de estilo musical. En la actualidad contamos con los siguientes instrumentos: cornetas, trompetas, fliscorno, bombardino, trombón de pistones, trombón de balas, tuba, tambores y timbales. Como podrán observar, la banda ha crecido, no solo en calidad musical por su larga trayectoria, sino también llegando a formar parte de ella componentes de distintos municipios. Lo que empezó siendo un pequeño colectivo musical, a día de hoy lo componen un grupo de 60 personas, entre 5 y 65 años, estando dividida en dos: uno mayoritariamente, que es perteneciente a la formación, y otro minoritario, que están preparándose y aprendiendo para formar parte de ella. A su vez, también se introduce en el encabezamiento de la formación de esas cortas armadas, custodiando su estandarte, contando con la colaboración de 2 personas delegadas para suplir las necesidades de la banda. Haciendo referencia a su trayectoria musical, destacan uno de los actos más emotivos para la banda, la tradicional caminata, desde Paterna hasta la Plaza de la Virgen de Valencia, acompañando a los amigos del camino, Virgen de los Desamparados de Paterna, encabezada por su presidente, el señor Jesús Fernández. Desde 2014, por primera vez, participamos en la procesión general de la Virgen de los Desamparados, hecho que se ha repetido desde entonces todos los años. También destacan otro emotivo momento. En 2017 tuvieron el honor de poder ocupar el Jugador de la Música, gracias a la invitación de la Corporación de los Ganaderos de la Virgen del Cabañal, en su concierto de clausura el 75 aniversario de la Virgen de los Dolores, en beneficio de la Fundación MAI. Como también participando en la Semana Santa Marinera del Cabañal, Paterna, Sagunto y Torrent, y distintos actos por toda la geografía, destacando las más significativas en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y en Andalucía. A continuación, vamos a dar paso un año más a nuestro habitual concierto de Navidad, siempre colaborado con las personas más necesitadas. Aplaude el público asistente en
este concierto de Navidad en el Cabañal, en la parroquia de Nuestra Señora del Redentor, La Coma, en directo. Aquí ha sido la primera y ahora vamos a por la segunda. Nuestra Señora del Redentor, La Coma, en el Cabañal.
aplausos ante otra de las piezas de Nuestra Señora del Redentor La Coma de Paterna, que este año celebra su 30 aniversario y está celebrando este concierto de Navidad. Vamos a por otra pieza. interpretación de la saeta de la banda Nuestra Señora del Redentor La Coma de Paterna.
un 14 de diciembre de 2019, concierto de Navidad. Parte que está compuesta por las últimas marchas que la formación ha incorporado a su repertorio. En este pequeño descanso queremos dar las gracias a todas esas personas que nos acompañan, como también a las que han participado con alimentos no perecederos para los más necesitados. También agradecer a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles por habernos acogido hoy aquí para realizar este emotivo concierto. Muchas gracias a todos y espero que sigan disfrutando. Continúan los aplausos en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, aquí en el Cabañal, para la banda de Nuestra Señora del Redentor, la Coma de Paterna.
concierto de Navidad de esta banda que tiene su sede en el barrio de La Coma de Paterna.
usted la interpretación. Hola. Muchas gracias por vuestra asistencia. Felices fiestas. Siempre con la Semana de Santa María, las tradiciones valencianas, la música cofrade. Pues aquí hemos estado. Buenas noches, amigos, y hasta la próxima.